Buenos días para todas las personas que nos acompañan el día de hoy, al personal que nos acompaña del Metro de Medellín, al jurídico, el doctor Santiago del Consejo, al personal, al señor secretario, a la señora secretaria general del Consejo y a los honorables concejales comisionados. Señora secretaria, por favor, dar inicio a la sesión del día de hoy. Buen día para todos y para todas. Comisión segunda de Presupuesto y Asuntos Fiscales. Sesión correspondiente a discusión en primer debate del proyecto de acuerdo número 020, por medio del cual se conceden facultades pro tempore al alcalde del municipio de La Estrella para realizar mediante decreto las modificaciones presupuestales requeridas y destinar rentas conforme a lo dispuesto en el artículo 94 de la ley 2276 del 29 de noviembre de 2022 para atender las necesidades del Metro de Medellín como sector afectado por la emergencia sanitaria originada en la pandemia del COVID-19, viernes 23 de diciembre de 2022, 9:20 am, en el recinto de sesiones del Consejo del Municipio de La Estrella. Señora secretaria, por favor, verificar el quórum. Verificación del quórum, Comisión Segunda de Presupuesto y Asuntos Fiscales, honorable concejala Natalia Alejandra Londoño Parra, honorable concejal Andrés Felipe Ruiz Orrego. Presente. Honorable concejal Willington Herrera Rollave, honorable concejal Saúl Virgilio Quintana Parra. Presente. Honorable concejal Wilson Alberto Arenas Arenas. Presente. Con la presencia de 3 honorables concejales, hay quórum, señor presidente, para deliberar y decidir. Por favor, continuar con el orden del día. Primero, lectura del proyecto de acuerdo número 020, por medio del cual se conceden facultades pro tempore al alcalde del municipio de La Estrella para realizar mediante decreto las modificaciones presupuestales requeridas y destinar rentas conforme a lo dispuesto en el artículo 94 de la ley 2276 de 29 de noviembre de 2022 para atender las necesidades del Metro de Medellín como sector afectado por la emergencia sanitaria originada en la pandemia del COVID-19. Segundo, exposición por parte de la administración municipal. Tercero, lectura del concepto jurídico. Cuarto, ponencia, honorable concejal Juan Pablo Triana Velázquez. Quinto, discusión del proyecto de acuerdo 020, por medio del cual se conceden facultades pro tempore al alcalde del municipio de La Estrella para realizar mediante decreto las modificaciones presupuestales requeridas y destinar rentas conforme a lo dispuesto en el artículo 94 de la ley 2276 del 29 de noviembre de 2022 para atender las necesidades del Metro de Medellín como sector afectado por la emergencia sanitaria originada en la pandemia del COVID-19. Sexto, modificaciones al proyecto de acuerdo. Séptimo, votación. Le pregunto a cada uno de los concejales comisionados si están de acuerdo con el orden del día. Por favor, levantar la mano. Ha sido aprobado el orden del día, señor presidente. Le informo además que hace presencia en el recinto la honorable concejala Natalia Alejandra Londoño Parra. Le pedimos, concejala, por favor, que nos diga presente para que quede en el audio. Bueno. Continuando entonces con el orden del día, señor. Continuar, por favor, secretaria, con el orden del día. Sí, señor presidente. Primero, lectura del proyecto de acuerdo número 020, señor presidente. Toda vez que este correo fue enviado, este proyecto fue enviado a los correos electrónicos de los honorables comisionados con anticipación, pongo a su consideración la lectura del proyecto de acuerdo o la omisión de la misma. Por favor, continuar con el orden del día, señora secretaria. Segundo, exposición por parte de la administración municipal. Le damos entonces al doctor Juan Carlos, ¿cómo es que usted se llama? Juan Carlos. Secretario de Hacienda, para que nos exponga. Muy buenos días, saludo, señor presidente, honorables concejales comisionados de la Comisión Segunda de Presupuesto y Asuntos Fiscales, doctor Santiago, asesor jurídico del Honorable Consejo, funcionarios contratistas, doctora Luisa Salazar y doctora Juliana Puerta, representantes de la empresa Metro de Medellín que nos acompañan en la mañana de hoy. Nosotros vamos a presentar este proyecto de acuerdo
honorables concejales comisionados, recuerden que el año inmediatamente anterior, también la Ley General de Presupuesto autorizó a los consejos municipales otorgar estas autorizaciones para pignorar rentas, aquellas rentas que están pignoradas para asumir compromisos de deuda pública, puedan ser destinadas en las empresas de transporte público masivo que fueron afectadas por el tema de la pandemia, por la restricción de movilidad, poder trasladar estas rentas para aliviar los déficits financieros de las empresas de transporte masivo. Importante la responsabilidad social como miembros del área metropolitana del Valle de Aburrá y como comunidad que se beneficia también de este sistema, también dar un aporte al sostenimiento y al funcionamiento del Metro de Medellín. Entonces, de parte del señor alcalde, de la administración municipal, solicitarle al honorable consejo y a los honorables concejales comisionados el voto favorable para esta iniciativa que nos permita tener facultades durante 6 meses para trasladar los recursos de la sobretasa a la gasolina que son destinados a el pago de la deuda pública, sean destinados por parte del Ministerio de Hacienda, sean trasladados al Metro de Medellín para garantizar su operación. Muchas gracias, honorables concejales. Muchas gracias, señor secretario, por su participación y por aclarar a los honorables concejales comisionados. Señora secretaria, por favor, continuar con el orden del día. Sí, señor presidente. Tercero, lectura del concepto jurídico. Me permito entonces hacer lectura del concepto jurídico emitido por el doctor Santiago Peláez Bedoya. Dice, asunto, concepto jurídico, proyecto de acuerdo número 020, cordial saludo. En atención a su solicitud de proceder con la elaboración del concepto jurídico requerido para el primer y segundo debate en comisión y en sesión plenaria, donde será discutido el proyecto de acuerdo número 020, me permito hacer de antemano las siguientes precisiones sobre conceptos, definiciones y términos que harán más comprensible el asunto a debatir. En principio, es importante verificar la competencia de este órgano colegiado en el trámite del presente proyecto de acuerdo hoy en discusión, y para ello se hace necesario hacer remisión a lo contenido del artículo 313 de la Constitución Política, en donde se le atribuyó a los consejos municipales la función de, numeral tercero, autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas funciones de las que le corresponden al consejo, y numeral quinto, dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos. Ahora bien, haciendo un exhaustivo estudio de la parte considerativa del proyecto de acuerdo 020, que busca hacer movimientos presupuestales por decreto y destinar recursos para aliviar sectores afectados por el COVID-19, previa autorización de suspender la pignoración de la renta de la sobretasa de gasolina generada con ocasión a las operaciones de crédito público por el término de 6 meses, se pudo constatar que la iniciativa encontrada asidero jurídico en el contenido 1955, misma que en su artículo 251 reza con ocasión de la concurrencia de recursos para la financiación de iniciativas de gastos de diferentes jurisdicciones, que las entidades territoriales podrán financiar de manera conjunta y concertada iniciativas de gasto por fuera de su jurisdicción y en especial para la ejecución de proyectos de inversión con impacto regional, siempre y cuando este beneficie a las entidades territoriales que financian la iniciativa del proyecto. Perdón, la iniciativa de propuesta. Ahora bien, el decreto 1033 de 2021, que regula el artículo anteriormente mencionado en su artículo 2.2.5.7.1, se indica que para la financiación de manera conjunta y concertada de iniciativas de gasto por fuera de su jurisdicción, aquí hace referencia al artículo 251 de la ley 1955 de 2019, y en especial para la ejecución de proyectos de inversión con impacto regional que tenga un tiempo determinado y que deseen apelar a alternativas de cooperación flexibles distintas a la confirmación de un EAT,
esquemas asociativos territoriales, las entidades territoriales adelantarán las siguientes actividades. Primero, identificar la iniciativa de gasto o la necesidad de inversión conjunta mediante la realización de un diagnóstico en el que se precisen las necesidades e intereses en común que reflejen la necesidad y posibles beneficios a obtener para adelantar las iniciativas de gasto en otra jurisdicción a los proyectos de inversión con impacto regional. Segundo, firmar el correspondiente acuerdo de voluntades entre los alcaldes o gobernadores de las entidades territoriales que financiaran de manera conjunta y concertada las iniciativas de gasto o el proyecto de inversión con impacto regional, identificando las necesidades e intereses en común que lo justifican. Tercero, adoptar la ordenanza departamental o acuerdo municipal o distrital, según el caso, autorizando al gobernador o alcalde para financiar de manera conjunta y concertada la iniciativa de gasto por fuera de su jurisdicción y para ejecutar los proyectos de inversión con impacto regional que beneficien a la entidad territorial. Cuarto, apropiar los recursos para financiar las iniciativas de gasto en otra jurisdicción o los proyectos de inversión con impacto regional, incluyendo la aprobación de vigencias futuras o la celebración de operaciones de crédito público según la necesidad de la iniciativa y atendiendo lo dispuesto en la normatividad aplicable sobre el uso de estos mecanismos. Quinto, suscribir el correspondiente convenio o contrato interadministrativo. Artículo 2.2.5.7.2, contenido del convenio para la financiación de iniciativas de gasto en diferentes jurisdicciones. El convenio contrato interadministrativo para la financiación de las iniciativas de gasto en otras jurisdicciones o los proyectos de inversión con impacto regional tendrá como mínimo disposiciones relativas a los siguientes aspectos. Primero, entidades territoriales intervinientes. Segundo, identificación de las ordenanzas o acuerdos municipales o distritales de autorizaciones. Tercero, objeto del convenio o contrato interadministrativo. Cuarto, análisis y distribución de riesgos en la formulación, aprobación, seguimiento, ejecución, mantenimiento y o conservación de bienes o servicios, objeto del convenio o contrato. Quinto, recursos financieros técnicos y humanos aportados por las entidades territoriales para la ejecución del convenio o contrato, incluyendo vigencias futuras, recursos de crédito público, recursos de diferentes niveles de gobierno y o concurrencia de aportes privados según la necesidad de la iniciativa. Sexto, identificación y conformación de los organismos e instancias de administración para la ejecución del convenio o contrato. Séptimo, duración del convenio o contrato. Octavo, mecanismos de solución de controversias por diferencias entre las entidades territoriales en la ejecución del convenio o contrato. Señora secretaria, declaramos un receso de 5 minutos. El señor presidente ha declarado un receso. Señora secretaria, por favor, levantar el receso. El señor presidente ha levantado el receso. Continuamos entonces, señor presidente, con la lectura. Sexto, identificación y conformación de los organismos o instancias de administración para la ejecución del convenio contrato. Séptimo, duración del convenio contrato. Octavo, mecanismos de solución de controversia por diferencias entre las entidades territoriales en la ejecución del convenio contrato. Noveno, entidad encargada de la ejecución y o prestación de los bienes y o servicios del objeto del contrato y modalidades de ejecución y o prestación. Décimo, titularidad jurídica de los bienes y o servicios objeto del convenio o contrato, así como su incorporación en los balances de las entidades territoriales que concurren en su financiación. Décimo primero, entidades responsables de la administración, uso, prestación o explotación de los bienes y o servicios objeto del contrato o contrato, así como el recaudo de recursos según el caso, el mantenimiento del bien o servicio, incluyendo el personal e infraestructura requerido, el pago de derechos e impuestos, entre otros aspectos. Décimo segundo, mecanismos o indicadores de seguimiento y resultado de la ejecución del convenio o contrato interadministrativo, así como los beneficios derivados de la inversión realizada. Parágrafo. Cuando en el marco de lo dispuesto en el presente artículo se comprometan recursos provenientes del Sistema General de Regalías, se deberá llevar a cabo lo dispuesto para el efecto en la Ley 2056 de 2020 o la norma que la modifique o sustituya y sus decretos reglamentarios. Además, tenemos lo contenido en la Ley 2276 de 2022, en donde en su artículo 94 reza: la Nación, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, podrá autorizar a las entidades territoriales que tengan rentas pignoradas a su favor con ocasión de obligaciones surgidas por operaciones de crédito público, la suspensión de dicha pignoración durante la vigencia fiscal 2023, con el propósito de que las rentas liberadas puedan ser destinadas por las entidades territoriales a atender los sectores afectados por las emergencias
sanitarias originadas en la pandemia del COVID-19. La autorización y destinación de que trata el inciso anterior solo será aplicable durante la vigencia referida, tras lo cual la pignoración de las rentas y su destinación retornará a su estado anterior. Para tal efecto, se podrán suscribir los actos administrativos o contractuales necesarios para la materialización de esa autorización. Con las normas citadas queda claro no solo la facultad de esta corporación para tramitar el presente proyecto de acuerdo, sino además del cauce legal para aprobación de este, por lo cual se estima que es jurídicamente viable su aprobación. Atentamente, Santiago Peláez Bedoya. Señora secretaria, por favor, leer la ponencia del proyecto de acuerdo. Sí, señor presidente. Me permito hacer lectura de la ponencia del proyecto de acuerdo número 020. Dice: honorables concejales, el municipio de La Estrella se enfrentó a una prueba sin antecedentes, pues no solo decenas de personas cayeron gravemente enfermas y otros de nuestros familiares y amigos fallecieron a causa de la COVID-19, sino que además nuestros vecinos siderenses se vieron sometidos a una crisis emocional, social y sus economías se fueron a pique. La Comisión Económica para América Latina, CEPAL, señaló que una recuperación transformadora post-COVID-19 requería de una nueva orientación estratégica de los gastos e ingresos públicos, pues la dinámica del crecimiento en 2021 no lograría compensar la caída observada en la actividad económica en 2020, ni tampoco revertir los aumentos en la pobreza y desigualdad. También que procedía esperar una lenta recuperación de los niveles de empleo que no permitiría recuperar la fuerte pérdida en los niveles de ocupación ocurrida el año pasado, siendo las mujeres las más afectadas con un retroceso de 10 años en su participación laboral. A su vez, la persistencia de la pandemia, las asimetrías en la disponibilidad de las vacunas y la incertidumbre sobre su efectividad, junto a ritmos de recuperación económica asincrónicos y divergentes que pusieron en un manto de incertidumbre sobre la velocidad y sostenibilidad de la recuperación económica, entre otros factores sociales, políticos y culturales. Ahora bien, esta corporación sin duda alguna comprende a su vez que el Metro de Medellín también sufrió de las inclemencias de la pandemia y que así como el sector público y privado tuvieron que acudir a estrategias en aras de la recuperación económica de sus instituciones y compañías. Sé que esta iniciativa también es un mecanismo a favor del Metro. Ahora bien, visualizando la Ley 2276 de 2022 en su artículo 94, en el cual se establece que la Nación, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, podrá autorizar a las entidades territoriales que tengan rentas pignoradas a su favor con ocasión de obligaciones surgidas por operaciones de crédito público, la suspensión de dicha pignoración durante la vigencia fiscal del año 2023, con el propósito de que las rentas liberadas puedan ser destinadas por las entidades territoriales a atender los sectores afectados en los años 2020, 21 y 22, por las emergencias sanitarias originadas en la pandemia de la COVID-19, se considera que dichas rentas deberían disponerse para ser invertidas en favor de programas dentro de las necesidades directas de nuestros siderenses, pues las insuficiencias internas son latentes, identificadas no solo por nosotros los corporados, que somos el enlace directo con la comunidad, sino con la administración misma. Es así que la movilidad y las alternativas de transporte eficiente y efectivo para los ciudadanos es una necesidad transversal que garantiza no solo su libre derecho a la circulación, sino a optimizar los tiempos de traslado, el derecho al trabajo y a una calidad de vida superior. Es por todo lo expuesto anteriormente que se considera conveniente votar positivamente en favor del proyecto de acuerdo hoy en discusión. Atentamente, Juan Pablo Triana Velázquez, concejal ponente. Gracias, señora secretaria. Por favor, continuar con el orden del día. Quinto, discusión del proyecto de acuerdo número 020. Entonces, se abre el campo de discusión. ¿Algún concejal desea intervenir? Cerramos el campo de la discusión. Por favor, continuar con el orden del día. Sexto, modificaciones al proyecto de acuerdo. Le informo, señor presidente, que en concepto jurídico y en la ponencia no se incluyó ningún tipo de modificación y los honorables concejales tampoco han propuesto hasta el momento ninguna modificación. Por favor, continuar con el orden del día. Séptimo, votación. Abrimos el campo de la votación, señora secretaria. Por favor, preguntarle a cada uno de los comisionados su intención por el voto. Para que fijen su voto. El voto, sí, señor. El voto respecto al proyecto de acuerdo número 020 de 2022, honorable concejala Natalia Alejandra Londoño Parra.
De pronto como que grabarla, ¿cierto? Positivo. Nos dice que positivo la honorable concejala, que está un poco disfónica, afectada de su garganta. Honorable concejal Andrés Levante Felipe la Ruiz mano, Orrego. concejal. Perfecto. El honorable concejal Andrés Felipe Ruiz Orrego. Mi voto es positivo. Honorable concejal Willington Herrera Arroyave. Honorable concejal Saúl Virgilio Quintana Parra. Mi voto es positivo. Honorable concejal Wilson Alberto Arenas Arenas. Voto positivo. Le informo, señor presidente, que 4 honorables comisionados han dado su voto positivo al proyecto de acuerdo número 020 de 2022. Por tanto, este pasará a la plenaria de la corporación para el segundo debate. Gracias, señora secretaria, y a los honorables concejales comisionados por su voto positivo para que nuestro municipio y nuestros sierrenses sigamos avanzando en todo lo que estamos haciendo. Por favor, continuar con el orden del día. Se ha agotado el orden del día, señor presidente. Agotado el orden del día, levanto la sesión de comisión y cito para mañana a los comisionados a las 9 de la mañana. Que tengan buen día y buen fin de semana. Feliz Navidad para todos. El señor presidente ha levantado la sesión y ha citado para el día de mañana para el debate del proyecto de acuerdo número 021 de 2022. Feliz día para todos y para todas.